hace, no solamente la fantasía a veces, y es ese secreto del que se habla mucho, ¿no? Lo hemos visto no hace tanto con series, con libros, con películas, ese secreto que tiene que ver, que hacía peligrar realmente a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Roma, que tiene que ver un poco con el Grial, con el Santo Grial. ¿Qué vínculo hay o existe entre el Temple y el Grial? Si de verdad Bueno, hay un vínculo. sí, lo que pasa es que hay dos griales, realmente. Hay un grial físico que se encuentra sin ningún lugar a dudas en la Catedral de Valencia, está perfectamente registrado históricamente todos sus pasos, que es un cuenco donde se bebía, que luego se le hizo una peana de plata y de piedras preciosas, eso es lo que vemos siempre como el grial, pero en realidad el grial en sí es un cuenco de una piedra más o menos cara, más o menos no era de madera, como en la famosa película Indiana Jones, que dicen que el Sí. cuenco en el que vio Jesucristo debe ser de madera. No, no es de madera. Y es una ficción del cine. Pero ese es un grial. Puede ser el cáliz de la última cena en el que Jesucristo dio a beber vino a sus apóstoles y quién se lo quedó. Pues posiblemente sí. No está absolutamente seguro, pero ese es un grial. El grial que ellos encuentran es otro muy diferente, la sangre es real. Y sería no solamente esa teoría, que ya ha dejado de ser teoría para ser una realidad, pese a que la historia es oficial y desde luego la Iglesia no lo admite bajo ningún concepto, en que ellos encuentran la estirpe de Jesús, De Jesús de posiblemente, Nazaret. o de alguna manera, para ser más exactos, pruebas al respecto. Es decir, ellos encuentran suficientes pruebas como para que esa estirpe, que ya estaba desde el principio de la era cristiana custodiada perfectamente y trabajada perfectamente, porque la estirpe de María Magdalena se mantuvo Y tanto a nivel de suelo. es el vínculo que existe entre Jesús de Nazaret y María Magdalena, claramente, ¿no? Es, Y la es un descendencia de ambos. Estás eso es, hablando, está haciendo referencia a ello, ¿verdad, Francisco? estoy hablando del linaje, literalmente, Ujú. de un Jesús que se casa, o no se casa, pero que tiene a una esposa, o como fuera en la época, porque no hay ningún documento, pero no hay documentos de nada. O sea, tampoco puedo decir, sabemos que Pedro, el apóstol, también estaba casado, pero no tenemos su partida de matrimonio, entonces, o su acto de matrimonio. Por lo tanto, bueno, se le supone. El caso es que de ahí nace una estirpe y al menos dos hijos, uno en la época en que Jesús vivía, otro sería ya cuando Jesús ya no está, o al menos no estaba oficialmente, y huyen a María Magdalena junto con su hermano Lázaro y una serie de personas alrededor huyen hasta lo que ahora es Francia, que es por lo tanto el primer país cristiano, donde hay un montón de lugares bajo la advocación precisamente de María Magdalena, donde Lázaro llega a ser obispo, etc. Ellos encontraron algún tipo de prueba y estaban buscando eso, pero encuentran mucho más. No nos quedemos solo en el grial. Ellos se encuentran con bastante, al menos en mi opinión, con bastante posibilidad, ni más ni menos que el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que es Un un tema muy elemento. interesante que además tú desarrollas bastante en ese libro, en los misterios del Temple, María Magdalena y el Santo Grial, que es un tema apasionante, el Arca de la Alianza. ¿Qué nos puedes contar sobre esta realidad para muchos, fantasía o ficción para otros, Francisco? Pues vamos a ver, el Arca de la Alianza, así resumiéndolo mucho, Haciendo un resumen, por, evidentemente, vamos, contextuándolo en él. un ejercicio de síntesis de máster, eh, pues mira, nos tenemos que retrotraer a la Atlántida, ni más ni menos. Uh -huh. Después de cataclismo, se supone que hay un cataclismo que la destruye, pues hay una serie, 9, posiblemente 9 maestros y maestras que se van a diferentes lugares del mundo. Uno iría a Egipto. Y entonces sería ese pre-Egipto, no el que conocemos, sino anterior, naturalmente, porque sabemos que hubo una civilización anterior, y entonces llevaban pues una serie de conocimientos, que le llamamos conocimientos atlantes, y entre otras cosas, lo que se le llama el libro de la sabiduría atlante, un libro donde estaría pues un compendio de toda su sabiduría, su magia, sus conocimientos que trascienden lo que ahora conocemos. Es decir, también alguien a quien admiro absolutamente, el señor Tesla, que precisamente también fue un gran rebelde de la ciencia, pues si hubiera cogido el libro de los atlantes, el mundo iría de otra manera, ¿no? Entonces, esto llega a Egipto, en Egipto se queda custodiado durante mucho tiempo por los sacerdotes, los sumos sacerdotes egipcios, hasta que llega un señor que se llama Moisés, que no era judío para nada, sino que era un egipcio, más perteneciente a la corte egipcia, y además sacerdote junto con su hermano,
egipcio y entonces coge y roba el libro, se lo lleva. Por eso el famoso episodio de que el faraón va detrás de él, no porque fuera por unos pocos de esclavos, eso le daría más o menos igual, sino que se había llevado ni más ni menos que el libro de la sabiduría, que él se lo llevó en un momento, estuvo en el desierto un tiempo, no sabemos cómo estudiándolo, vuelve y entonces decide marcharse, se lleva pues una serie de gente. Bueno, pues este libro estaría perdido y sería, durante un tiempo se guarda en el Arca de la Alianza, que estuvo un tiempo pues estaba en una tienda, luego al final se construyen los templos y en el lugar del Santo Santorum o posiblemente en un lugar muy, muy secreto debajo del templo donde excavaron los primeros caballeros del temple, Sí. estaba guardada el Arca de la Alianza con diferentes cosas. Entonces, el Arca de la Alianza se supone que Dios llave dice, hacerla así, de estas características, con esta madera, con este material, de estas medidas, etcétera, y guarda dentro una serie de objetos. Pero claro, por ejemplo, el libro de las leyes, pues lo lógico es que el libro de las leyes no estuviera guardado en un secreto y que nadie lo viera, sino al contrario, enseñarlo, oye, estos son los mandamientos que os doy y están ahí a la vista. Guardan posiblemente el Arca de la Alianza, lo que guarda principalmente, además de otros elementos, es el libro de la sabiduría atlante. Y esto es lo que estaban buscando los caballeros templarios y se encontrarían no solamente con el libro, sino con otras cosas. Entre otras podría ser, no es que tuviera que estar junto, o quizás sí, en el mismo Arca de la Alianza, pero también en la estirpe de Jesús. Este Arca de la Alianza y este libro de Atlante lo conocemos porque nada más salir el temple y la orden empezar a tomar fuerza, el mundo cambia. La sociedad cambia, la cultura cambia, las matemáticas y la arquitectura cambian, se crea el gótico, viene una serie de números que no se conocían. El gótico al principio los arquitectos dirían estos son imposibles. Se sabe que las catedrales góticas, además de ser auténticas universidades del saber, pero del saber total, no solamente de un saber cristiano, sino total. También son unos centros de energía, acumuladores de energía, antenas que se ponen en contacto. Por eso hablaba la medio broma con Tesla, que fue el que realmente diseñó, creó la Torre Eiffel, realmente con una gran antena de comunicaciones. Bueno, pues las catedrales góticas serían también unas antenas de comunicaciones. ¿Para qué? Aún no lo sabemos, aunque lo intuimos. Y entonces los templarios encuentran el arca con una serie de elementos dentro, entre otros el libro de la sabiduría. Y claro, esto en la Europa del momento, esto en la Roma o en el Vaticano o en la iglesia del momento, pues era muy peligroso. Y al principio supongo que como eran listos empezaron a dar algunos pequeños retazos suficiente como para hacer, no digo chantaje, pero sí, parecido, oye, nos ayudáis o esto cambia. Porque hay otro motivo también de por qué la orden desde el principio tuvo tanto poder y por qué al final pues tuvo el final que tuvo. Aunque oficialmente fue el rey sátrapa Felipe el Hermoso el que convence al Papa, en mi pequeña teoría y humilde teoría fue el Papa el que, viendo el peligro terrible que era el orden del temple para la Iglesia, convence al otro Viviremos, que estaba. Paco, reviviremos esos instantes finales, si te parece.